Señoras, señores, niños, con niñas, súcubas del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. ¡Uah! No estoy seguro de poder leer ya las letras, los caracteres en este nivel lumínico que caminando hacia los periodos invernales se hace cada vez más y más indescifrable. Indescifrable siempre y cuando nuestra propia capacidad de descifrar caracteres escritos tengan que ver con nuestra propia capacidad perceptiva y visual de descifrar niveles lumínicos, con lo cual van a ustedes a permitirme un cambio lumínico, sí, un cambio lumínico perpetrado, pergeñado por la magia negra de personajes cuales Nikola Tesla. Bien, señores, en términos domésticos, quiero decir, porque la luz existe desde el mismo momento en que existe la sombra. Pero, señores, déjenme sencillamente hacerles unas referencias a algunas pequeñas frivolités, por decirlo de alguna manera. Puesto que la frivolité, como se suele decir que en el detalle está el diablo, cuando se dice que en el detalle está el diablo, se puede decir que en el detalle está la respuesta. Pasemos a esta frase, las vulgares enseñanzas religiosas de Occidente respecto a la escatología humana, o como se dice en términos teológicos, de los novísimos o postrimeros del hombre, han sido y siguen siendo tan inexactas que aún individuos de clara inteligencia se encuentran terriblemente perplejos al recobrar la conciencia en el plano astral después de la muerte física. ¿Qué quieren decir estos escritores más o menos herméticos, autodenominados teosóficos, ese movimiento decimonónico, entrado al siglo XX, que de alguna forma se centraba en transparentar una naturaleza mental y electrodinámica de la existencia, sin que ello supusiera ninguna renuncia o ningún alegato herético o ateo, sino sencillamente una manifestación puramente mecánica de algunos elementos que conforman dentro de esta baja cuerda vibratorial nuestra manera de interpretar la realidad. Esto es como cuando usted juega al cinquillo. Tiene usted que jugar con las normas del cirquillo. Y cuando usted juega al póker, tiene usted que jugar con las normas del póker. E incluso cuando usted sencillamente se limita a hacer solitarios, tiene usted que respetar las normas del solitario. Bien, ni más ni menos, ni quito ni pongo. Las leyes de la naturaleza, señoras y señores, que no dejan de ser una reverberación, como cualquier otro tipo de ley, de la omnisciente y ubicua realidad cósmica, universal y divina. Pero esto es difícil de comprender si alguien de alguna manera no cambia de baraja, Si usted tiene una baraja que está diseñada para exclusivamente poder jugar al cinquillo o al póker, con esa baraja no podrá más que entender las normas del juego ceñidas al cinquillo y al póker. Si usted tuviera una baraja multifuncional, o en términos proyectados al infinito, cósmica y universal, podría cuanto menos intuir las normas de una serie de juegos que responden a determinadas dinámicas, a las cuales usted no puede pretender acceder desde un sustrato puramente orgánico, porque efectivamente esas normas
juegan en un terreno que va más allá de su propio nivel de conciencia. Si usted no puede tener acceso a ese nivel de conciencia, evidentemente no podrá jugar ninguna partida de ese juego. Si usted está acostumbrado al cinquillo y al póker terráqueo, no podrá jugar al cinquillo y al póker universal y cósmico a menos que usted no comprenda o no intuya mínimamente las normas del cinquillo universal y cósmico. Bien, señoras y señores, déjenme continuar. La condición en que se ve el recién llegado al nivel astral, cuando hablamos de un salto de nivel de conciencia, nosotros vivimos en un nivel de conciencia X. Cuando digo X, significa que estamos en un nivel de conciencia que está absolutamente supeditado a determinadas normas orgánicas y físicas, porque nosotros hallámonos encerrados en un sustrato cósmico y universal que se manifiesta en términos orgánicos y físicos. Y esa manifestación orgánica y física obviamente representa una limitación a nuestra propia naturaleza omnisciente y ubicua. Somos como canarios encerrados en una jaula. Sí, sí, cantamos y nuestra melodía es armónica, pero estamos entre barrotes. ¿Cuál es, señoras y señores, el auténtico horror de esta cuerda? Que incluso cuando nuestra propia manifestación omnisciente y ubicua, es decir, reminisciente de nuestra naturaleza divina, se ve en el derrotero de poder escapar de esa jaula, muchos de nosotros no queremos escapar. Y nos quedamos en ese palito dentro de esas barras esperando a que nos pongan el agua en esa pipeta y ese contenedor de alpiste para picotear y, en el mejor de los casos, emitir una maravillosa melodía canora cuando el sol se alza por las mañanas, como buenos canarios en la jaula, canarios en la colmena. Canary in a coal mine, canary in a coal mine. ¿Conocen esa canción de Police? Que hace referencia a los canarios que se encierran en una jaula y los mineros llevan a las profundidades de la tierra para poder dirimir si el aire está excesivamente tóxico como para poder seguir trabajando en ese ambiente. Cuando el canario muere es porque el ambiente es demasiado tóxico y los obreros, entonces los mineros, se retiran y abren nuevas vetas para poder buscar caminos menos tóxicos para seguir trabajando las vetas del carbón. Canary in a coal mine, el canario en la colmena. Nosotros, señoras y señores, somos canarios en una jaula dentro de una colmena. Es decir, estamos viviendo un sueño dentro de otro sueño que forma parte de otro sueño. Y señoras con señores, efectivamente, algunos tienen una mayor capacidad de entender en qué nivel de conciencia está operando. Y esa mayor o menor capacidad de entender en qué nivel de conciencia está operando es el que le permite de alguna forma intuir o transgredir las barreras a las cuales está llamado a ceñirse para poder ver más allá de lo que supuestamente debiera ver en esta cuerda universal. ¿Y qué significa ver un poquito más allá de lo que supuestamente uno puede aspirar a ver en esta cuerda universal? Significa avanzar deberes y trabajos. Imagínese usted que es un niño que ha superado cuarto, quinto de GB, ahora será la ESO, no lo sé. Y en verano su papá o su mamá le compran los cuadernos Santillana, que de alguna manera les avanza el contenido que les será manifestado en su siguiente curso escolar. Entonces el niño que invierte ya no 5 horas en la piscina, sino 3 en la piscina y 2 en esos cuadernos, avanza la cognición de los contenidos que supuestamente se le van a presentar en su próximo curso académico. Bien, en esta vida, señoras y señores, la cosa funciona de alguna manera de la misma forma.
Hay una serie de contenidos a los cuales tenemos acceso, pero de forma natural no estamos llamados a indagar, puesto que la atención se focaliza en intereses bajo vibratoriales, en el sentido de que todo aquello que tenga que ver directamente, no ya con nuestra supervivencia orgánica, sino con la exacerbación de la ilusión del placer y de la perpetuidad de nuestra naturaleza física a través del placer, es lo que captura nuestra atención. Bien, esa captura de nuestra atención, ese hechizo neuroléptico que nos lleva a no ver más allá de todo aquello que directamente a través de nuestros sentidos podemos apreciar en esta experiencia humana, es lo que hace que no avancemos en el contenido que nos puede ser absolutamente relevante para nuestro próximo curso. Pongan ustedes que están ahora en cuarto de GB, hablando de los de mi generación, los contenidos anticipados de los cuadernos antillana, estivos, veraniegos, para poder tener ventaja en el quinto de GB. Bien, ¿sabes, señores? Entiendo que es una metáfora muy distorsionada, sobre todo para todos aquellos que no formen parte de mi generación, pero creo que aquellos que tengan voluntad de entender han entendido. Volvemos siempre a lo mismo. Quien tenga oídos oiga, quien tenga ojos vea. Y por ello, aquí por ejemplo se dice que esa condición en la que se ve el recién llegado difiere tan radicalmente de cuanto se le enseñó a esperar. Aquí está hablando de quien, muriendo, porque cuando hablamos de muerte estamos empleando un término disfuncional, pero para entendernos, quien muriendo y accediendo a ese nuevo nivel de conciencia, que no es tan nuevo, es un nivel astral que visitamos cada noche, pero que no recordamos, porque no tenemos la educación de recordar, quienes muriendo, que indefectiblemente tienen que atravesar ese nivel astral, porque como les decía el otro día, no es que nuestra realidad sea una capa de cebolla con múltiples estratos, sino que nuestra realidad está conformada de infinitos niveles de conciencia que no están separados, sino que se interpenetran, que son absolutamente homogéneos en el sentido de que no existe ninguna frontera definida que nos haga pasar del A al B, sino que la realidad son los infinitos y múltiples niveles de conciencia, como escalas de grises hay entre el blanco y el negro, que nos van de alguna manera depositando a ulteriores estados de lucidez cósmica y universal. Este es un estado primitivo, aquel en el que nos hallamos. Señoras y señores, somos como monos, como simios encerrados en una jaula. Canarios si quieren ustedes, Pero efectivamente esa transmigración es gradual, normalmente gradual. Hay excepciones, pero normalmente gradual. La naturaleza no da saltos abruptos, generalmente es gradual. Por eso aquel que da saltos abruptos, y hay maneras de darlos, transgrede a la naturaleza. Y esa transgresión puede ser recompensada con una percepción extrasensorial de nuevos niveles de conciencia, pero que al mismo tiempo no son nunca gratuitos. No son nunca gratuitos. Esto es como la fama, por ejemplo. No es lo mismo un señor que lleva 40 años en el escenario, que demuestra paulatinamente su capacidad interpretativa y que al año 41 pega el campanazo porque ha demostrado que es un actor de calidad, que un señorito que a los 17 años pasa a ser un instrumento mercantil de unos poderes fácticos superiores que lo utilizan, que lo instrumentalizan, otorgándole directamente esa capacidad mediática que el viejo actor que ha picado piedra para llegar a donde está
ha tenido que sudarse progresivamente ese joven individuo que ha sido elegido malignamente, digamos, por algunos poderes fácticos para dar un salto dimensional y convertirse en una superestrella que tenga la misma capacidad de transmitir sentimientos que ese actor vetusto que poquito a poco ha generado su propia conciencia para poder influir. Esa entidad juvenil, instrumentalizada, que tropieza con una capacidad de influencia que va más allá de su propia posibilidad de asumir los poderes que le han sido concedidos, colapsa y es efímera como una estrella fugaz. Ahora la ves, ahora no la ves. No tiene el empaque, no tiene la fuerza, no tiene la raíz de aquel que generación tras generación ha estado labrando su capacidad de transmitir un mensaje. Bien, así es la realidad de los diferentes niveles de conciencia. Hay quienes intentan experimentar e indagar en niveles de conciencia paralelos, que no superiores o inferiores, sino paralelos, porque, insisto, todo está aquí y ahora. Todo está aquí y ahora. Y no se trata de infierno o de paraíso, ni de arriba ni de abajo. Se trata de multimanifestación contemporánea. Evidentemente nosotros dentro de nuestro propio registro vibracional, nuestra densidad material, tenemos un registro vibracional que nos permite percibir la realidad hasta determinados límites. Pero esa limitación nada tiene que ver con todo lo que nos rodea. Por ello, dentro de nuestras limitaciones, por lo que percibimos la muerte de nuestros seres queridos como una separación trágica. Se han ido, ya no los oigo, ya no los veo, ya no los huelo, ya no los escucho. No, señoras con señores, no, esa percepción mínima sensorial que nos genera ese sufrimiento de carencia, de pérdida, y que al mismo tiempo también es responsable del miedo que tenemos nosotros mismos de nuestra propia caducidad y la de nuestros seres queridos todavía contemporáneos con nuestra propia fisicidad, existen todavía físicamente y tememos su desaparición. Todo ese miedo, todo ese terror es absolutamente alucinatorio. Vuelvo a repetir, nosotros somos los muertos en términos de ulteriores manifestaciones de conciencia ubicua y omnisciente. Estamos encerrados en una jaula, somos canarios en una jaula. Aquellos seres queridos que lloramos por percibir falazmente su ausencia, ellos no la sienten, ellos nos sienten a nosotros de una manera actual y perenne, y nos protegen, pero nosotros dentro de esta pequeña jaula disruptiva sentimos carencia, sentimos necesidad. Este es un mundo hecho de carencia y de necesidad, es un mundo hecho de hueco, de vacío. Pero al mismo tiempo ese hueco y ese vacío que nosotros percibimos es necesario para complementar ese lleno y esa plenitud que ya nuestros seres queridos ausentes gozan y que no ven el momento de poder compartir con nosotros. Es como la pieza de un puzzle, un agujero convexo que ha de llenarse con una protuberancia cóncava. Dos piezas de puzzle que se ensamblan. Y eso, señoras con señores, es la realidad, una realidad que desgraciadamente aquí abajo nos cuesta muchísimo de entender porque no estamos llamados a entenderla. Probablemente nuestra energía anímica y espiritual en esta fase puramente mecánica y material y orgánica está llamada a vivir la realidad de esta manera, manifestada a través, si quieren ustedes, del sufrimiento, porque la existencia orgánica y material es sufrimiento de base, es carencia, hambre, sed, frío, lujuria, envidia, ira, you name it. Pero señoras con señores, no estamos en mal camino, no teman, no teman, no teman.